Es un placer estar delante de todos ustedes. Un poco nervioso, pero aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de un tema importante que es la renovación de la mente. Y así se llama la prédica, renueva tu mente, el mensaje. Pero antes necesitamos hablar un poco de lo que está pasando en este mundo. Déjenme checar solo, ver cómo funciona esa cosa. Ok. Solo con las teclas ahí voy subiendo y bajando. Ok. Pero como también soy de la vieja escuela, aquí tengo mis papeles. Entonces, como les decía, antes de entrar al punto central del mensaje, tenemos que ver un tema, que es que el cristiano tiene que estar percibido de los tiempos en los que vivimos. Es importante que sepamos lo que está pasando alrededor de nosotros, que podamos analizar los tiempos en que vivimos en el contexto de la palabra. Y siempre teniendo en cuenta um, esa lucha que hay entre las dos simientes, ¿no? Es un tema que hemos visto con Pastor ya muchas veces y vemos, ¿no? Que en toda la Biblia siempre vemos ese tema en tela de fondo, que es esa lucha entre las dos simientes y esa lucha no ha terminado, todavía sigue. Cristo venció al diablo en la cruz, pero esa lucha sigue estando. El diablo está vencido, está herido, pero ahí sigue. Y no lo vemos, ¿no? En todas esas manifestaciones espirituales, en todo lo que está pasando en el mundo. Y eso es lo que debemos de estar viendo, analizando, entender. Porque el diablo sigue atacando y sigue queriendo cambiar, meter ideas, meter que el pecado crezca en este mundo. Y hoy vivimos tiempos interesantes donde la tecnología, por ejemplo, está cambiando nuestra relación con el tiempo, con las personas, la forma en que vivimos. Y para regresarnos un poco en la historia, vemos grandes cambios tecnológicos en la historia, ¿no? Y no solamente tecnológicos, sino también ideológicos, políticos. Um, Yo lo veo particularmente desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hubo muchos cambios tecnológicos. Vimos el surgimiento de la producción de masa, del consumo de masa, ideologías políticas como el comunismo, que hoy en día ya casi desapareció, pero que en la mitad del siglo pasado fue una ideología que iba totalmente en contra de la palabra de Dios y tomó posesión casi de la mitad del mundo. Hoy en día, esa ideología comunista ya está totalmente o casi totalmente desaparecida, que eran pequeños ahí países como Corea del Norte o China, ¿no? Que es una mezcla de comunismo con, con consumo de masa, con un mercado todavía más libre que en otros países. Y hoy en día hay nuevas ideologías que han tomado el lugar, por ejemplo, del comunismo. En los 80s, 90s surgieron las computadoras, ¿no? Eso cambió nuestra forma de vivir, la forma en que trabajamos, la forma en que estudiamos. Y a finales de los 90s, 2000, el Internet. Eso fue una gran revolución tecnológica, el Internet, ¿no? Con el Internet tenemos acceso instantáneo a toda la información. Antes había que ir a las bibliotecas, pasar horas en las bibliotecas leyendo libros, informándonos. Ahora todo eso lo tenemos en segundos, ¿no? Solamente hay que saber dónde buscar, que hay tanta información que nos ahogamos en esa información. Y después surgieron los celulares, ¿no? No hablo de los primeros celulares que solo servían para hablar, ¿no? Muchos de aquí los conocimos, ¿no? Solamente servían para hablar y para mandar mensajes, textos. Hoy en día los celulares son mini computadoras. Casi ya no sirven para hablar, de hecho, ¿no? No sé quién utiliza ahora su celular para hablar por teléfono, pero ¿qué será? ¿5% del tiempo? ¿Menos?
Entonces, y eso ha cambiado hasta nuestra, les decía, relación al tiempo. Antes todo tomábamos nuestro tiempo para hacer muchas cosas. Con Adi, cuando éramos novios, teníamos una relación, ¿cómo se dice? Epistolaria, ¿no? Para los que no saben, significa que nos mandábamos cartas, ¿no? Ella en México, yo en Francia. Entonces, pasaban semanas, meses, ¿no? Entre el tiempo que tú mandas la carta, que la persona la recibe, la lee, la contesta, la vuelve a mandar, entre dos continentes, estamos hablando de meses. Entonces, era otra forma, ¿no? De vida. Hoy en día con WhatsApp ya perdimos esa paciencia. O sea, mandamos un mensaje y estamos viendo las palomitas. A ver, si lo recibió, si lo leyó, pasó 20 minutos y todavía no me contesta. Entonces ya nos volvemos un poco no, impacientes, sí, y esperando que todo se haga al instante. A ver, tengo que bajar esa cosa. Sí. Entonces, vivimos en un mundo muy acelerado, extremadamente acelerado hoy. ¿Cómo? A mí sin que la cámara, ok. Entonces, pero creo que tiene un campo bastante amplio, ¿no? La cámara, me puedo mover. Ok. Estaba comentando con Adi, hace como, no sé, menos de un año más o menos, fuimos a un Biscuits Obregón que está en el centro. Y recuerdo que vi ahí un cartelito que decía que no te podías quedar más de 40 minutos. Eso me impactó, o sea, hasta ahora en los restaurantes, ¿no? Te sirven rápido para que te vayas rápido y hasta uno se atrevió a poner un cartelito pidiéndote que no te quedes más de 40 minutos. Entonces todo es súper acelerado en en el mundo en que vivimos. Las redes sociales hoy en día han reemplazado en gran medida las relaciones, las interacciones sociales. La felicidad o la aparente felicidad se mide en likes, ¿no? O sea, mi hijo todo el tiempo está, ay, ¿cuántos likes le pones a eso, a lo otro? Y así hablan los chavos ahorita, ¿no? O sea, hay que ponerle likes. ¿Y eso? ¿Cuántos likes me das, no? Y la gente se compara en las redes sociales, ¿no? O sea, todo el mundo pone sus fotos más bonitas ahí de viaje en alguna parte, en una fiesta, haciendo, no sé, lo que sea, ¿no? Pero que son momentos de aparente felicidad. Y esa es nuestra forma de compararnos con las personas. Y es una cultura de la apariencia. Entonces, donde la realidad es transformada. Solamente mostramos lo que queremos mostrar y además lo que mostramos se cambia, ¿no? Hablo, por ejemplo, del Photoshop o todos esos filtros ahora que hay en las cámaras de los celulares. Los filtros de belleza nos hacen ver, no sé, 20 años más jóvenes. O sea, cada poro, cada imperfección de la piel, ¿no? Si tú pones el filtro, lo aumentas, desaparecen por completo. Digo que las personas parecen salidas del museo de cera, ¿no? Así, cutis perfecto, ¿no? Puedes tener 50 años y cutis perfecto. Y 18 cutis perfecto a pesar de los granos, ¿no? O sea, puedes hacer desaparecer todo. Es impresionante. Y eso es lo que ahora la gente aspira. Antes era solamente las fotos de los modelos, las modelos en las portadas de las revistas, ¿no? Estaban photoshopeadas, cuerpo perfecto, ¿no? Y eso que provocó que muchas niñas tuvieron anorexia y bulimia, ese tipo de cosas, ¿no? Porque eran esos modelos a los que aspiraban. Esa era lo que querían ser cuando fuesen grande, ¿no? Pero hoy no solamente eso, es todas las redes sociales, ¿no? Todos esos influencers, ¿no? Que van influenciando, ¿no? Que lo que hacen es influenciar a las personas, ¿no? Les dan un modelo a seguir
pero que está totalmente fuera de la realidad. Todo es falso hoy en día. No sabemos qué es real y qué es falso. Hasta se toman fotos en lugares que en realidad ni siquiera nunca fueron, ¿no? Porque hacen todo un montaje fotográfico y en realidad nunca estuvieron, ¿no? Se hacen ver en yacht de lujo, esos barcos de lujo, o que supuestamente toman aviones de lujo, en realidad solamente se toman una foto ahí en un avión que está estacionado y nunca viajaron, ¿no? Pagaron, no sé, 1,000 pesos para tomarse la foto y ya. Pero hoy en día hemos entrado en una nueva revolución tecnológica, es la inteligencia artificial. Es muy nuevo, apenas, ¿no? Se hablaba desde antes, pero realmente hoy en día está llegando a nuestras vidas. Entonces, supongo que todos escucharon hablar de ChatGPT, o la mayoría de ustedes, no, no todos. Entonces, o sea, ChatGPT es increíble. Es un programa de inteligencia artificial. Básicamente le puedes preguntar, tomando un mensaje, ¿no? Quiero que me hagas un sermón sobre el amor de Dios, copiando el estilo de, no sé, Alducin, ¿no? Y te va a hacer todo un mensaje sobre eso, copiando el estilo de alguna persona. Obviamente lo que hace es que se basa busca en internet toda la información que tenga y tiene que haber los mensajes, por ejemplo, en la web y va a copiar el estilo. Y lo hacen bastante bien. Te pueden crear canciones nuevas, ¿no? Basándose en el estilo de algún cantante, de algún grupo. Ahora muchos estudiantes en la universidad, en las prepas, lo usan, ¿no? Para que les hagan sus tareas. Entonces, bueno, es que aquí está, que me dice que no des ideas, pero los alumnos, créanme, los alumnos ya lo saben, ¿no? No, no, no esperan que yo les hable para saber de todo eso. Y es un gran problema para los maestros hoy en día. Entonces, hasta sacaron programas que analizan los textos para saber si los creó una inteligencia artificial o no. Entonces, y es fácil, ChatGPT lo pueden usar, es gratis, ¿no? Y también, si quieres la versión mejorada, tienes que pagar, y es bastante caro. Y no les doy ideas, pero en Bing es gratis, ¿no? El buscador de Microsoft, tienes acceso a la versión anterior de ChatGPT gratis, ¿no? Directamente en el buscador de Bing. O sea, todo eso se está democratizando. Un año atrás no existía. Y hoy en día todo el mundo tiene acceso a eso. Y a mí o sea, esas tecnologías en sí no son malas, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar, sí, bueno, puedes usar la inteligencia artificial para mejorar procesos para la medicina, ¿no? Puedes usar una inteligencia artificial para que te revise scans o radiografías así a gran velocidad para que detecten enfermedades, problemas físicos que no se podría hacer tan rápidamente o con tanta precisión si lo revisan personas. Entonces, la inteligencia artificial sí puede tener muchos beneficios, pero también se puede usar para hacer cosas malas. Eso no es nuevo, ¿no? La tecnología siempre ha sido así, ¿no? Se puede usar para lo bueno como para lo malo. Hoy en día también tenemos el deepfake. No sé si escucharon hablar del deepfake. No, ok. Entonces, el deepfake es todos esos nuevos videos que están saliendo donde se mezcla la realidad con lo falso. Entonces, por ejemplo, yo podría decir a un programa que me crea un video o una foto de, no sé, de AMLO peleando en la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso. No sé por qué dije eso, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere psicoanalizarme. Entonces, pero te lo va a hacer y va a ser bastante real, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo burdo. Todo el mundo sabría que eso es falso, ¿no? Pero tú puedes hacer algo hasta
No sé, ¿vieron la película de Star Wars, Rogue? Entonces, si no me equivoco, es esa, donde se ve a la actriz Carrie Fisher, ¿no? Que hace de Princesa Leia. Entonces ya, si no me equivoco, ya había muerto. Y sin embargo aparece en la película y se ve súper real. Entonces utilizaron esas tecnologías de deepfake para insertarla en la película, como si fuera realmente estuviera viva, ¿no? Hasta puedes usar eso para modificar las voces. Vi apenas un artículo donde explicaban que para hacer traducción en tiempo real, tienes un video de alguien hablando en inglés, entonces utilizan esa tecnología para cambiar el idioma, ¿no? Al francés, al español, a cualquier idioma, y al mismo tiempo cambian la imagen, porque se dan cuenta cuando alguien está hablando en inglés y le pones subtítulos en español, o peor, haces el doblaje, la boca no sigue, ¿no? O sea, los movimientos de la boca no corresponden al idioma español. Entonces, ahora son capaces de modificar los movimientos de la boca para que corresponda al idioma. Por ejemplo, español, si el doblaje está en español. Usando a la misma persona. Lo único que modifican es cómo se mueve la boca. Y hasta modifican la voz, utilizan la misma voz del personaje y modifican la voz de tal forma que se escucha con un español perfecto. Entonces, con eso, imagínense en las noticias, uno ya no va a saber qué es real y qué no lo es. ¿Realmente esa persona dijo eso? ¿Realmente esta persona estuvo ahí? Podemos hacer videos, ¿no? De políticos que intercambian dinero, ¿no? Y tú no sabrías si realmente fue cierto o no. Y eso es en todos los aspectos de nuestra vida. Ya no sabemos saber qué sí, qué no, qué es verdad, qué no es verdad. Y eso no es solamente al nivel tecnológico. También esa tendencia se refleja también en las filosofías e ideologías del mundo que nos rodea, ¿no? Vivimos en este mundo y somos impactados por todo eso. De la misma forma que esas tecnologías podemos mezclar lo bueno con lo malo, esas ideologías mezclan lo bueno con lo malo, lo verdadero con lo falso, lo bíblico con lo antibíblico. Y entonces todo igual, de la misma manera, se vuelve confuso. Uno ya no sabe, ¿no? Si eso viene de la palabra, no viene de la palabra. Ya no sabemos. Recuerdo que Adi me decía ahí estamos viendo la serie The Chosen, Los Elegidos, muy buena, por cierto. Ya se los habíamos recomendado el pastor aquí, se los volvemos a recomendar, es una muy buena serie. Pero Adi me comentaba, lo único malo es que como agregan cosas, ¿no? Porque obviamente la Biblia no explica todo, en los evangelios no toda la vida de Jesús está explicada, entonces ellos tienen que inferir algunas cosas, ¿no? De la Biblia y para explicarnos, ¿no? Para que se vuelva interesante, ¿no? Es una serie, entonces tienen que inferir algunas cosas o en algunos casos hasta inventar algunas cosas, diálogos. Entonces Adi me decía, ay, es que ya no voy a saber si eso lo leí en la Biblia o estuvo en la serie, ¿no? Pero ahí no hay nada malo, ¿no? Pero eso nos va a pasar, eso nos puede pasar con todas esas ideologías, como ese, ya se los había contado, creo, pero esa persona un pescador que estuvo perdido en el mar por varios días, creo que era en Acapulco o por ahí, y que le preguntaron, ¿no? Y cómo hizo para poder resistir tantos días ahí solo en el mar perdido? Y dijo, es que pues traía la Biblia conmigo, entonces estuve leyendo la Biblia. Dije, wow, fantástico, increíble, ¿no? O sea, el periodista le pregunta, ¿y qué es lo que más recuerda ¿no? de la Biblia? Y esa persona dijo, ayúdate y Dios te ayudará. Entonces supone que esta persona estuvo perdida, ¿no? En el mar, no sé cuántos días leyendo la Biblia, y lo que más recuerda de la Biblia es algo que no está en la Biblia. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso?
Sí, porque sí, o sea, sí la leyó, eso es lo peor, ¿no? Supongo, ¿no? Porque dijo que es lo único que tenía, ¿no? Estaba perdido en el mar, entonces leyó la Biblia. Es simplemente que eso es una idea que, ¿no? Que se nos mete en la cabeza, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Y lo creemos, lo hacemos nuestro, y a pesar de que leemos la Biblia, seguimos creyendo en esas mentiras, en esas falsedades, porque nos la metieron desde chiquitos. Y eso es lo que pasa con esas nuevas ideologías, filosofías que muchas van en contra de la palabra de Dios. Y muy a menudo no es tan obvio, o sea, no es que van en contra de la palabra de Dios y todo va en contra de la palabra de Dios, si no, no sería sutil, ¿no? En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no. No tenemos el comunismo, eso era bastante obvio. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? de esas filosofías. Y me enfoqué más en las nuevas, ¿no? No tanto en las antiguas, sino en las nuevas. Tenemos, por ejemplo, algo que está súper de moda ahorita, es la ideología de género. Eso es algo que hace 10 años no hablábamos de eso. Eso apenas salió y cobró fuerza con una velocidad impresionante. En México no tanto, pero si escuchas, ves las noticias de Estados Unidos, Europa, allá, pero es un tsunami, ¿no? Es impresionante. También tenemos el lenguaje inclusivo, que va ligado con la ideología de género, con el todes, ¿no? Esas cosas, y el todos, o no sé con la X, ni siquiera sé cómo se pronuncia, ¿no? Eso. Y eso se está metiendo. Um, tenemos, eso no sé cómo lo de María, pero bueno, como que el humanismo donde se pone a a la persona en el centro, donde que va ligado de alguna forma con un deshumanismo. Cuando hablamos del aborto, por ejemplo, se deshumaniza al bebé que está en el vientre de la madre. Es el feto, ¿no? Pero ahora se le dice el producto, ¿no? O sea, no se quiere reconocer que dentro del vientre hay un ser vivo, es un producto. ¿Y qué haces con un producto? Lo puedes guardar, lo puedes desechar, no pasa nada. ¿Ok? Y eso nos lleva también al uso, ¿no? Del vocabulario. El vocabulario que utilizamos um, cambia nuestra forma de pensar. Por eso luego se habla, ¿no? De que según los países tenemos una forma de pensar diferente, ¿no? Que tenemos idiomas diferentes y esos nos van moldeando la forma de pensar. Entonces, cuando usamos esos vocabularios, ¿no? Producto, ya no reconocemos que hay un humano ahí. Entonces, por eso digo humanismo y deshumanismo, ¿no? Porque ya no se reconoce al ser humano. No sé si escucharon hablar de la ley de la atracción. Ok. Luego voy a hablar un poco más a fondo de eso, ¿no? Está muy ligado con todo lo que es la nueva era, ¿cómo se llama? El hecho de declarar, ¿no? La declaración positiva y ese tipo de cosas, donde básicamente desaparece Dios y se pone se deifica al ser humano. Tenemos, les decía, la nueva era, el nuevo pensamiento, donde todo tiene que ser positivo, donde solamente se busca la felicidad de uno mismo. También voy a hablar un poquito de eso más adelante, les voy a dar un ejemplo. Y tenemos algo que probablemente pocos escucharon hablar, que es el wokismo, que es una palabra en inglés que viene de woke, que significa despierto. Entonces el wokismo empezó bien, por así decir, ¿no? Que era la lucha contra el racismo, básicamente, ¿no? En contra de los afroamericanos en Estados Unidos. Y eso empezó hace mucho tiempo, en los 50, 60 o tal vez antes. Pero eso ha cambiado. Hoy en día el wokismo, no sé, no creo que haya una palabra en español para eso, no sé si alguien sepa. Creo que no, ¿eh? Nunca he visto nada. Creo que se ha adoptado la palabra en inglés.
donde ahora todo se vuelve subjetivo. Entonces, todo se basa en la percepción de uno. Entonces, donde yo digo, eso, lo que estás diciendo, a mí me hace daño, ¿no? O me incomoda. Oh, una mariposa. Una linda mariposita. Entonces, y todo eso, ¿cómo explicarles mejor? Donde ese wokismo lo que hace es también generar grupos, subgrupos en las personas, que vas a tener, por un lado, los feministas, por un lado, los trans, por un lado, los de raza negra, los indígenas, los pueblos originarios, que todos esos son los buenos. Entonces, el wokismo ve a todos esos grupos que supuestamente son discriminados, abusados, y los ve como las personas buenas. Y toda persona que es blanca es mala. Y si eres un hombre blanco heterosexual, ya valiste, eres lo peor de lo peor del mundo. Y se está creando ese conflicto de personas. Y todo se basa en cómo me siento yo, ¿no? Por eso viene todo eso de los pronombres. No sé si vieron eso de los pronombres, ¿no? Donde digo, yo quiero que me digan él y, y otras, ¿eh? Sí, él, ellos o no sé qué. Entonces, quieres que las personas te llamen según el pronombre que tú escoges. Hasta lo puedes ver en las redes sociales, ya puedes escoger tus pronombres, ¿no? Para que se vean escritos. Primero empezaron muchos a hacer listas de pronombres, pero como ya rebasaban los 90, 100 pronombres, muchos ya los quitaron. Que básicamente puedes escoger el pronombre que quieres y quieres que todo el mundo te llame con ese pronombre. Entonces todo se vuelve, yo quiero que me consideren así, todo se vuelve extremadamente yo, ¿no? Nadie me puede decir algo que me va a hacer sentir mal, ¿no? Y con el wokismo viene todo eso de la cancelación. No sé si escucharon hablar de eso. Un buen ejemplo de eso de la cancelación es J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter. Ella es súper feminista, entonces, y más bien de izquierda, pero se atrevió a mandar un tweet que decía que el sexo sí importaba. O sea, sexo femenino, sexo masculino, ¿no? Porque es la identidad de la mujer. Bueno, le cayeron encima todo el grupo LGBT, pues así muchísimo, ¿no? Diciendo que era transfóbica. Solamente puedo decir que sí, el sexo importa, ¿no? O sea, una realidad biológica. En España, un grupo, no sé si de cristianos o católicos o algo, hizo una campaña publicitaria donde ponían en los camiones carteles que decían: los niños tienen penes, las niñas tienen vaginas. Pues eso se consideró como una campaña transfóbica y tuvieron que retirarlo. O sea, ven a lo que voy con eso de que lo real se mezcla con lo falso. O sea, ¿desde cuándo la biología ya no importa, no? Nacemos con un sexo masculino o con un sexo femenino. Esa es una realidad. Es algo que podemos ver desde las ecografías. No, no se dice ecografía aquí. ¿Sí? Los ultrasonidos. Disculpen. Los ultrasonidos, ¿no? Es las primeras cosas, ¿no? Que quieren saber los padres. ¿Es niño o es niña, no? Y si eso lo puedes ver con el ultrasonido. Y cuando naces, ¿no? Te dicen, pues, hombre o mujer. Entonces, hoy en día eso ya no se puede, en muchos casos ya no quieren que se diga eso, ¿no? O sea, ver a un hombre que es efectivamente un hombre, ¿no? Que se viste un poco como una mujer y decirle él es la peor ofensa que uno pueda hacer. Y en algunos países eso ya se está volviendo como una razón para que te lleven ante la justicia.
Entonces, es algo a lo que debemos estar muy percibidos. Ahora, la objetividad está desapareciendo, ya todo se vuelve subjetivo. Es como yo me siento, como yo me percibo. Si me percibo niña de 15 años, todos ustedes aquí tienen que tratarme como una niña de 15 años. Si no, los voy a cancelar en las redes, voy a hablar mal de ustedes y voy a decir que son transfóbicos. Entonces, el mundo nos está constantemente bombardeando, ¿no? Con esas ideas, con esas ideologías, en las redes sociales, en los medios, en los gobiernos, hasta en las escuelas. Les mostraré algo después. Entonces, les quiero justamente dar algunos ejemplos de todo eso, ¿eh? Un poquito ahondar, ¿no?, en lo que les estaba diciendo. Pues primero, ¿no?, les hablaba del aborto, ¿no?, y de cómo se considera al bebé, al feto. Entonces, como les decía, muchos de los que defienden el aborto nos meten la idea de que el bebé en el vientre ya no es un ser humano. ¿Okay? Realmente, o sea, te dicen, pueden ver en las redes sociales, o sea, te dicen, el feto no es un ser humano. Dicen, se vuelve un ser humano cuando nace. O sea, eso va en contra de toda la ciencia, la biología. Eso es solamente una construcción, ¿no?, ideológica. No está basado en la realidad. Y eso es porque es para deshumanizar, ¿no? Para que la gente que no se sienta culpable al básicamente matar, ¿no?, a un ser vivo. Es cierto que el bebé adquiere personalidad jurídica al nacer, pero no significa que no sea un ser humano. El feto tiene un ADN propio, ¿no? Desde el momento que la célula, ¿cómo se llama?, plenipotenciaria existe, ya tiene un ADN en el momento que se une el esperma con el óvulo y se crea un nuevo ser con un ADN único. Y eso nos dice, pues, que es un ser vivo. ¿Y qué más nos dice, no? Es que la mujer tiene derecho a decidir por su propio cuerpo. Bueno, si eso es cierto, ¿no? O sea, si se quiere hacer una cirugía estética, si se quiere hacer una liposucción o ponerse aretes, si se quiere modificar el cuerpo de la forma en la que quiere, sí, o sea, no hay problema. Pero estamos hablando de ahí de un ser vivo, ¿no? Dentro de otro ser vivo. Y nadie quiere tomar en cuenta a ese ser vivo que está dentro. ¿Qué derecho tiene ese ser vivo? Luego tenemos otro ejemplo, que es sobre la ley de atracción. El libro El Secreto, de Rhonda Byrne. No sé si escucharon hablar de ese libro. Les voy a leer el sinopsis, que está en Amazon, para que se den cuenta un poco. Porque es algo que... El Secreto. Entonces, lo pueden encontrar en Amazon. Les voy a dar el sinopsis. No es necesario que lo lean, pero, o sea, porque esa ideología que hay ahí está invadiendo todo la sociedad en la que vivimos. Y dice el sinopsis: el secreto siempre ha estado parcialmente presente en las tradiciones orales, en la literatura, en las religiones y en las distintas filosofías de todos los tiempos. Entonces, está muy bien hecho, de verdad, ¿no? Porque el secreto, ¿no? Y dice, ese secreto ha existido desde el principio de los tiempos, ¿no? Y está en todo, hasta en las religiones, fíjense. ¿Ok? Luego nos dice, por primera vez, ha existido desde el inicio de los tiempos, pero por primera vez, todos estos fragmentos han sido reunidos en una increíble revelación que transformará la vida de todo aquel que lo experimente. Wow, o sea, yo me apunto, ¿no? O sea, va a transformar tu vida.
es un secreto, ¿no? Y te lo están revelando. ¿No quieres ser parte de ese grupo selecto que va a conocer ese secreto y que va a transformar tu vida? En este libro aprenderás a cómo utilizar el secreto en todos los aspectos de tu vida. Dinero, salud, relaciones, felicidades déjenme dar vuelta a la página. Que lo tengo en la pantalla, pero sí, gracias. Y en todas tus interacciones con el mundo. ¿Se dan cuenta? A mí se me hace pensar en esos de los horóscopos, ¿no? En las publicidades que veía de Madame Soleil. Dinero, salud, amor, ¿no? Ahí dicen relaciones, pero ella decía amor. Felicidad. O sea, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere tener salud? Relaciones buenas, felicidad, y es más, en todas sus interacciones con el mundo. Empezarás a entender el poder oculto que hay en tu interior. Entonces, se supone que eso está en nuestro interior. ¿Ok? Hay un poder en cada uno de nosotros. El secreto te traerá felicidad en todas las áreas de tu vida. El secreto encierra la sabiduría de los grandes maestros actuales, quienes lo han utilizado para conseguir, y seguimos, salud, fortuna y felicidad. Al aplicar el conocimiento del secreto, los maestros nos revelan increíbles historias de sanación, de generación de riqueza económica, de superación de obstáculos y de cómo alcanzar cualquier logro que pueda calificarse de imposible. Y bueno, déjenme decirles que no hay nada de la Biblia en todo eso, ¿no? O sea, Dios no está en todo eso. Y les voy a explicar en qué consiste esa famosa ley de atracción. No sé si algunos vieron salió en los cines una especie de documental, la verdad no recuerdo cómo se llama, donde hablaban de la física cuántica y cómo influía en nuestras vidas y que podíamos declarar cosas. Es que la verdad no recuerdo. ¿Tú, Adi, recuerdas? ¿No? Ay, tú lo que sabes, exactamente. La verdad nos gustó mucho a Adi y a mí cuando lo vimos pero en realidad, o sea, es pura falsedad, o sea, pero cuando lo vimos, la verdad no estábamos tan metidos en la palabra, o sea, y eso viene con eso del tema de renueva tu mente. No habíamos renovado nuestra mente todavía y la verdad lo bebimos, lo tragamos y la palabra de Dios, o sea, ni en cuenta, o sea, que estaba totalmente en contra de la palabra de Dios. Entonces, algunos proponentes de esa versión moderna de la ley de atracción dicen que las raíces de ese secreto están en la física cuántica. O sea, ¿quién va a argumentar contra alguien que dice que eso está basado en la física cuántica? Sí, el que sabe física cuántica, ¿no? Pero ¿cuántos saben de física cuántica, no? Lo único que les puedo decir es que solamente se aplica a partículas súper chiquitas, a los átomos, no tiene ninguna aplicación a nuestras vidas reales, ¿no? Entonces, ¿y qué nos dicen? Según ellos, los pensamientos tienen una energía la cual genera energía similar. O sea, nuestros pensamientos generan energía, ¿no? Por eso la física cuántica, ¿no? De ahí. Para poder controlar dicha energía, sus proponentes afirman que deben seguirse 4 pasos. El primero, gracias. Saber qué es lo que uno quiere y pedirlo al universo. O sea, el universo ya se vuelve una entidad pensante, ¿no? Pero como vivimos en un mundo donde el comunismo es importante, entonces te dicen que el universo puede ser cualquier cosa, ¿no? Que básicamente el individuo acepte, incluido Dios, ¿no? Pero Dios se vuelve así un concepto donde, no se escucharon, ¿no? Como el Dios de Spinoza, ese filósofo que decía que Dios está en todas las cosas.
¿no? Que Dios está en la naturaleza, está en los árboles y aún dentro de nosotros, ¿no? Está, que el universo es Dios, básicamente. El segundo paso, enfocar los pensamientos de uno mismo sobre el objeto deseado con sentimientos como entusiasmo o gratitud. Entonces, yo quiero un coche y me voy a concentrar en el coche. ¿Ok? Con sentimientos, con entusiasmo. Ay, ese coche lo quiero rojo, con opciones, ¿no? Con quemacocos, con asientos de cuero y todo eso, ¿no? Entonces, y con entusiasmo y gratitud. Y le digo gracias al universo, porque el universo me lo va a dar. Tercero, sentir o comportarse como si el objeto deseado ya hubiera sido obtenido. O sea, ya básicamente compro el seguro del coche, ¿no? Porque ya lo tengo. Aunque no lo tenga, ya lo tengo el coche, entonces ya tengo el seguro. Y cuarto paso, estar abierto a recibirlo. Entonces ya básicamente ya le hice el espacio en el garaje, ya todo está listo para recibir al coche, ¿no? Entonces dicen, el pensar en lo que uno no tiene, según dicen, se manifiesta en perpetuidad de no tener. Mientras que si uno adhiere a estos principios y evita pensamientos negativos, el universo hará manifiestos los deseos de la persona. Entonces, tengo que tener esa mentalidad positiva, ¿no? Y querer y creer y querer que lo que va a pasar sí me va a pasar. Entonces, ese es famoso pensamiento positivo. ¿Ok? Y vamos a ver que luego hasta se basan algunos en la Biblia. La nueva era, que es otro de esos filosofías, que está muy ligado con la ley de atracción. Generalmente los mezclan, ¿no? La nueva era es el nuevo pensamiento, ¿no? Que fue desarrollado y hecho muy famoso por Louise Hay. No sé si escucharon hablar de ella, es de Estados Unidos. Y tengo una compañera la batería se está agotando, chicos. Entonces, tengo una compañera que sigue esa filosofía y que manda todos los días unos textos, ¿no? Entonces, y no me desaboné, no quise, porque la verdad aprendo muchas cosas sobre eso, ¿no? Y me ayuda a entender un poco el pensamiento de esas personas. Entonces, la semana pasada mandó un texto. Dije, se los voy a leer para que se den cuenta un poco de lo que piensan esas personas y cómo esas filosofías se meten en nuestras vidas. Y dice, decir sí o decir no es amarte. Y van a ver, es muy bonito ese texto. Ámate, sé valiente, escúchate y pronuncia aquello que requieras para tomar tu lugar. Confía en tu corazón. Que sepas decir sí y sepas decir no con sabiduría y amor a ti mismo. Esta vida es tuya y para ti. No temas hacer a los demás lo que necesitas y mereces, pues si eres leal contigo, directa o colateralmente, créeme, serás leal con los demás y los demás serán leales a ti. Siempre hay una forma de marcar límites desde el amor. Es bonito, ¿no? Pero ¿qué vieron ustedes ahí? Muy bien, muy bien. Todo es el yo. Hasta el hecho de ayudar a los demás es para que me beneficie a mí, ¿no? Pero está puesto ahí con muchas palabras bonitas, ¿no? El amor, ser leal a sí mismo, valiente, escúchate, ¿no? Esa vida es tuya. O sea, se oye muy padre, pero es totalmente falso, diabólico, exactamente. Ahora les voy a pedir que me pongan el otro archivo. No sé si se va a ver bien en las pantallas. Les vamos a proyectar parte del libro de la SEP de quinto grado, que se llama Proyectos Escolares. ¿Por qué escogí el de quinto grado? Porque Dani está en quinto grado, ¿no? Entonces me interesa, obviamente, ¿no? Pero me parece que hay muchos más ejemplos de otros
niveles. Entonces, por lo que tengo entendido, todavía esos libros los están modificando, todavía no han salido físicamente. Sí, ya los sacaron. Ah, ok. Ah, es que en la escuela de Dani todavía no nos llegan. Ya están, ok. Entonces, ¿por qué les vamos a poner eso? Porque ahí ya desde la escuela ya están surgiendo esas ideologías y filosofías. En escuelas de Estados Unidos, de Europa, están mucho más avanzados en el tema, pero ya está llegando a México y ese es el primer año en que ponen esos temas. Entonces, estoy haciendo tiempo hasta que me pongan. Am, les voy a dar ejemplos de Estados Unidos, no Europa, ah, esperando a que pongan aquí en la pantalla. ¿Ya? Ah, ok. No sé si ven bien, pero bueno. No- Sí, ven en el título. Entonces, se los voy a leer. ¿No? Ya a mí me lo imaginaba, entonces, ¿está en el chat también? Ok. Y la introducción del tema, que se llama Todos somos lo mismo. Eso está en la página 262 del libro de quinto grado de la SEP. Es un libro que se llama Proyecto. Y la introducción del tema dice lo siguiente. En este proyecto de aprendizaje, servicio, reconocerás situaciones asociadas con la diversidad de identidades y de género. Organizarás con tus compañeras y compañeros una feria de las identidades para proponer acciones en contra de la discriminación. Y más adelante, hay un poquito más adelante, si pueden bajarle, nos viene una definición de lo que es la identidad de género. Ahí pueden ver, ¿no? Ahí las banderas del orgullo LGBT, ¿no? En forma de corazones, con el arco iris. Y tenemos una definición que nos dice de la identidad de género ahí. Dice, identidad de género es el concepto que cada uno tiene de sí mismo, independiente del sexo con el que nació, de su orientación sexual. Es cómo te ves a ti mismo y cómo quieres que te vean los demás. ¿Recuerdan lo que les decía? Que ahora todo se vuelve subjetivo, ya no hay objetividad. Y eso es lo que les están enseñando. O sea, básicamente tu sexo no define tu género, es lo que están diciendo. Y eso es desde quinto grado. O sea, luego puede entender que lo hablen, ¿no? A niveles, no sé, universidad o algo así. Pero a nivel de primaria, ¿no? Luego, si vamos más adelante, bajamos un poquito. Ya pueden ver, ¿no? Esos, ya no es solamente el, lo del hombre y la mujer, ya están mezclando no sé cómo se llaman esas cosas, ¿no? Esos símbolos. Ahí de nuevo, ¿no? O sea, nos muestran parejas de todos géneros, todos mezclados, ¿no? Y bueno, algo que sí tienen razón, ¿no? Zona libre de discriminación. Eso sí. O sea, no porque una persona se percibe, que un hombre se percibe como una mujer, lo vamos a discriminar, ¿no? La palabra nos dice que amemos a todos, ¿no? Hasta a nuestros enemigos. Si un transexual entra aquí a Río, no lo vamos a echar porque es transexual, al contrario, lo vamos a recibir y en el momento del apapacho lo vamos a apapachar, ¿no? Y lo vamos a decir, Dios te ama, etcétera. Pero el hecho de que no discriminemos a una persona, ¿no? Por su orientación sexual o por lo que sea. Porque recuerden, todos llegamos aquí mal, ¿no? Todos llegamos pecadores y todos llegamos condenados a la muerte eterna. Pero el hecho de que recibamos a esas personas brazos abiertos, los apapachemos, no significa que vamos a apapachar el pecado. Entonces, tenemos que decirles, nos preguntan, ¿está mal lo que hago? Pues mira, eso es lo que dice la palabra de Dios. No, no nos vamos a quedar callados, tenemos que decirlo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Luego cada persona tendrá que
que ver si creo o no la palabra de Dios y cambiar o no cambiar. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la no discriminación, ahí sí, ¿ok? Eso es importante. Luego nos dicen LGBTIQ+. Y les piden a los alumnos que averigüen qué significan esas siglas. ¿Okay? Para los que no saben, aquí es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexual, ya no sé qué significa la I, y Q es queer, y el plus es otros géneros que no están incluidos en esas letras. Entonces, el género que se quieran inventar, ahí lo pueden añadir al plus. Y por último, nos explican más adelante. Ahí pueden ver, ¿no? O sea, sí, está en el libro. Si quieren, si algunos quieren, les puedo mandar el link donde pueden tener acceso a todos los libros de todos los grados. Están en PDF y todo el mundo los puede leer. Y hay Feria de las Identidades. Entonces, en ese libro les explican que pueden llevar a cabo la Feria de las Identidades, ¿no? Como un ejercicio a hacer en la clase, donde, por supuesto, ahí dicen, no tienen que poner los adornos alusivos a las identidades. Entonces se ve ahí unos niños, no recuerdo en qué página, pintando la bandera de los orgullos, o no sé cómo le llaman, ¿no? Que ya la bandera ha cambiado mucho, ya no es la de arcoíris que se veía antes, ya tiene un triángulo y tienen así muchísimos colores, ¿no? Porque como hay tantos géneros que surgieron, ya tuvieron que cambiar la bandera. Ahí se ve, ¿no? Ahí está la Feria de las Identidades. Entonces, eso es lo que finalmente les están enseñando, ¿no? A los niños el día de hoy. Es muy leve, o sea, sigue siendo bastante leve, pero ya les están metiendo la idea, esas ideas. En Estados Unidos ya superaron por mucho eso, ¿no? En Europa también. En Estados Unidos ya te hacen shows de travestis, de drag queens y de trans en las escuelas, por ejemplo. Pero bueno, quién sabe cuándo eso va a llegar aquí, ¿no? Entonces, ya terminé como mi preámbulo, introducción muy extensa sobre. Ya no sé cuánto tiempo llevo ahí. ¿Lleve una hora? Bueno, ¿cuánto? 45 minutos. Ok. Pero bueno, era importante, pues que yo quiero que estén enterados de lo que está pasando en el mundo. La palabra nos dice que todos tenemos que aspirar a tener el don de profecía. Y el profeta es alguien que está enterado de lo que está pasando en el mundo para que pueda dar esa palabra de Dios para su pueblo. Ya lo pueden quitar eso, ya no lo voy a usar. Entonces, los cristianos nos enfrentamos hoy en día a dos grandes retos. Bueno, entre muchos, pero sobre todo tomando en cuenta lo que estamos viendo ahorita. El primero es discernir entre lo que es oscuridad y lo que es luz. Voy a bajar aquí un poquito. Entre lo que es mentira y lo que es verdad. Ya vimos, ¿no? Que el mundo evoluciona tan rápido que ya se confunde, ¿no? Todo eso, lo bueno, lo malo, la mentira y lo falso. Esos movimientos culturales, societales, ideológicos. Vimos, ¿no? Políticas de identidad, de inclusión, de género, etcétera. Por otro lado, también tenemos movimientos espirituales, ¿no? Lo vimos, ¿no? Hasta la teología de la prosperidad, ¿no? Que se da en las iglesias cristianas. Está muy basada en la ley de atracción, esa teología de la prosperidad. Y entonces perdemos ese pie en la realidad. Y la verdad tampoco es absoluta ahora, sino que cada quien tiene su verdad, ¿no? O sea, en lo que decíamos, todo se vuelve subjetivo, entonces cada quien tiene su verdad y no puedes cuestionar la verdad de la otra persona. Pero ¿qué nos dice la palabra? Si quieren poner ahí, vamos a ver los versículos. Ya vienen los versículos. Ya vimos todo lo que no, ¿eh? Ahora vamos a ver lo de la palabra.
Tercera de Juan 1, del 3 al 4. Me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y la practicas. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. Entonces nosotros debemos de vivir de acuerdo a la verdad y no a la verdad que vemos en el mundo o las verdades que vemos en el mundo, ¿no? Porque hay demasiadas verdades en el mundo. Tenemos que vivir de acuerdo a la verdad que es la palabra de Dios. Debemos de vivir conforme a la verdad, la cual proviene de Dios, porque Dios es la verdad. Como dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Y Jesús es la palabra de Dios, es el verbo, ¿no? Si recuerdan en Juan, Jesús es el verbo y de él fue creado todo ese mundo. Solo hay una verdad, no varias, ¿ok? Y no puede haber una verdad a media, ¿no? O ni siquiera con un 90% de verdad, un 95%. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y sabían que una gota de mercurio puede contaminar 30 mililitros de agua? Entonces, eso pasa lo mismo, ¿no? Con esas falsas verdades que hay en el mundo. Un poquito de mentira y hace que esas verdades en realidad sean mentiras, 100% mentira, ¿ok? Y por eso tenemos que estar muy consciente de lo que escuchamos y de lo que dice la palabra. Y como les decía, y lo peor es que ni siquiera, no lo peor, pero que hay gente que abusa, que utiliza mal la verdad. Entonces, usar la palabra de Dios no garantice que se enseñe o se diga la verdad de Dios. No les decía que la teología de la prosperidad utiliza esa ley de atracción o ese pensamiento nueva era y lo mezcla con la palabra. En Mateo 21:22 dice, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Y en Marcos 11:24, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. ¿No les recuerda algo? ¿No? Eso de la ley de la abstracción de los 4 pasos. Entonces, aún en esos círculos utilizan esos mismos versículos. Y entonces me dirán cuál es la diferencia. Está Dios, pero ¿qué más? Porque ellos también dicen que lo puedes pedir al universo y el universo es Dios para ellos. Muy bien, como dice Andy, nosotros, si están entendidos en la palabra, pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Ellos piden de acuerdo a su voluntad. Yo quiero un coche rojo con asientos de cuero. Y yo le voy a decir a Dios, no, o sea, Dios, para cumplir mi propósito, para ayudar a mi hermano, necesito eso. Sí, y le pides que Dios te confirme, ¿no? Eso es lo que necesito, eso es lo que... Y Dios te va a decir, ¿ok? Y cuando pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos lo va a dar, ¿no? El ejemplo de Salomón que pidió sabiduría. Y Dios estuvo encantado que le pidiera sabiduría y le dio sabiduría, ¿no? Porque él lo pedía para poder juzgar los asuntos de su pueblo, para aplicar justicia divina en su pueblo. Pero en esos de la teología de la prosperidad te transforman a Dios en un genio de la lámpara mágica, ¿no? Tú declaras, ¿no? Esa famosa declaración, yo declaro que tal cosa y tal cosa y tal cosa, ¿no? ¿Y dónde está la voluntad de Dios? ¿Quién sabe? Está la voluntad de uno, pero no la voluntad de Dios. El segundo reto al que nos enfrentamos es que no debemos conformarnos a este mundo y al contrario, renovar nuestra mente. En Romanos 12:2, por favor, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar.
Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Hay esta diferencia entre declarar algo, pedirlo al universo y saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí le tengo que pedir a Dios que transforme mi mente. Voy a regresar al ejemplo del aborto. Yo siempre crecí creyendo que el aborto era algo bueno, porque eso me metieron desde chiquitito, o sea, era normal, era lo bueno, ¿no? Y cualquiera que se oponía al aborto era alguien malo, ¿no? Alguien que no tomaba en cuenta a las mujeres, antifeminista, un anti-pro-choice o lo que sea, ¿no? O sea, te vuelves la persona mala y ni siquiera lo piensas, es lo normal. Entonces, nuestra mente está acostumbrada a eso, está ya, ya crees que es una verdad, de hecho, ¿no? Crees que es una verdad. Entonces, y la palabra te dice algo más, y ahí viene esa lucha, ¿no? Entre el alma y el espíritu, entre el, la carne y el espíritu, donde dices, pero, o sea, ¿y el derecho a la mujer? Y no piensas en el feto, en el bebé. O sea, uno ya quitó totalmente del, de la mente a ese ser vivo, porque eso es lo que te enseñaron. Y es difícil cambiar la mente, es difícil decirte que toda tu vida estuviste engañado, ¿no? Y no es algo fácil, ¿no? Como esos israelitas, ¿no? Que vivieron en esclavitud. O sea, estamos en esclavitud y que de repente ya te liberaron. Y es difícil, ¿no? Pasar del uno a otro. Los que vivieron toda su vida, que pasaron 20, 30 años en prisión y de repente los liberan. Algunos hasta quieren regresarse a la prisión porque ya no pueden vivir en libertad. Ya no saben cómo vivir en libertad. Y eso nos pasa también en nuestras mentes, ¿no? O sea, que te pongan una nueva verdad, o sea, la verdad, y que te quiten esa mentira es complicado. Entonces, hay que dejar atrás todo eso, ¿no? Y por otro lado, a muchos nos o les, o sea, yo creo que a todos nos pasa eso, nos hace falta valentía, ¿no? El valor para no conformarse a este mundo, que muchos lo hacen y aceptan esas ideas falsas o no exactamente. No es que no las aceptan, sino que se quedan o nos quedamos callados. No queremos hablar, ¿no? Porque, ay, ¿qué van a decir? Voy a perder mis amigos, ya no van a querer comer conmigo a mediodía, vamos a perder amistades o tenemos miedo que nos juzguen, ¿no? Cuando el juicio es de Dios, no de las personas. Y no tenemos el coraje, ¿no? De ir en contra de esas tendencias, en contra de la corriente o en contra de la corriente o en contra del pensamiento que se vuelve mayoritario progresista, ¿no? Que traen todas esas ideologías y filosofías. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a renovar nuestra mente? Porque eso de eso se trata, es renovar nuestra mente, no dejar que esas ideologías y filosofías entren en nuestra mente, o las que ya están, sacarlas. Entonces lo primero que debemos es dejar al viejo hombre en la cruz y, bueno, eso ya está hecho, ¿no? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, hemos nacido de nuevo en Dios. Y su palabra dice que somos nuevas criaturas, que todo lo viejo ha pasado y que todo se ha hecho nuevo. Si vemos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Y debemos de creer esa verdad, hacerla nuestra. O sea, yo ya no soy el Cristo que era antes. Yo ya soy nueva criatura, creada en Cristo Jesús, ¿no? Que dice en Gálatas 2:20, ¿no? En Cristo juntamente, en Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Cristo vive en mí y ya soy nueva criatura.
por eso nos bautizamos en agua, ¿no? Es un testimonio para los demás que hemos entregado nuestra vida a Cristo y es también un testimonio para nosotros mismos, que hemos muerto a nosotros mismos y que hemos nacido del Espíritu. Soy una nueva creación con una nueva mente y con un espíritu renovado. Y eso debo de creérmelo. O sea, no hay ningún obstáculo para que renueve mi mente porque Dios ya lo ha hecho. También debemos dejar que el Espíritu Santo en este proceso de santificación renueve nuestra mente. En Efesios 4, vamos a ver, dice, versículos 22 al 24. Les puse entre comillas las versiones, ¿no?, que estamos usando. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces ahí es interesante que utilice la palabra sensualidad, ¿no? No se refiere a la sensualidad eso, erótica o algo así, es más en los sentidos, ¿no? Porque todas esas verdades entran a nosotros por nuestros sentidos, el oído, la vista. Entonces, y debemos reemplazar esos sentidos, digamos, humanos por nuestros carnales, por nuestros sentidos espirituales, ¿no? Y dejar que el Espíritu Santo nos llene con la verdad de Dios, que renueve nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean pensamientos que provienen de Dios, de su palabra, y que actuemos conforme a esos pensamientos y no que actuemos conforme a lo que éramos antes, al viejo hombre. Entonces, debemos de pedirle al Espíritu Santo que quite de nuestra mente esos pensamientos malos y que nos ayude a identificarlos, ¿no? O sea, ¿qué ha quedado de ese viejo hombre, de esa vieja mujer en mí? Y ayúdame aquí a quitarlos. Y por supuesto, no dejarnos contaminar por todas esas nuevas filosofías y ideologías que están llegando. Que ahorita es lo que les dije, es lo que hay ahora, pero dentro de 10, 20 años, quién sabe qué habrá. Y tercer paso, vamos a pasar al siguiente versículo, que es Juan 8, 31, 32. Porque para quitarlos de nuestra mente y de nuestros pensamientos, la mentira, lo falso, lo malo, lo satánico, lo diabólico, como alguien decía, tenemos que reemplazarlos con la verdad, es decir, la palabra de Dios. Y ahí dice, en Juan 8, 31, 32, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, si ya no queremos ser esclavos de esas ideologías, de esas filosofías, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. No hay otra forma. Si no llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, se va a llenar de algo más. Y ese algo más no es la palabra, no es la verdad, es mentira. Y por eso me alegra mucho que tenemos esos estudios en casa, ¿no? Porque en esos estudios en casa nos estamos llenando de la verdad. Estamos dedicando tiempo a estudiar la palabra, a entenderla, a conocerla y a llenarnos de ella y no de otras cosas. Por ejemplo, de nuevo les voy a hablar del aborto, que es un tema importante. ¿De qué me lleno entonces, no? ¿Qué digo sobre qué dice la palabra de Dios sobre el aborto? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a Salmo 139, 13, 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Ahí nos dice claramente que Dios formó al bebé en las entrañas. Es un ser humano y lo hizo desde el vientre de la madre. Y en Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Es más, desde antes de su concepción, Dios ya conocía a esa criatura.
Y antes que salieras de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. O sea, desde el vientre ya tenía su propósito ese bebé. Y así es con todo bebé que está en el vientre de su mamá ya tiene su propósito, ya fue creado con un propósito. Y de eso tenemos que llenarnos, ¿no? Porque yo sé que hay muchos cristianos que todavía están en favor del aborto, pero la palabra es clara y eso es lo que debemos de decir. Y eso no significa que no tomemos en cuenta los problemas que puedan tener esas mujeres, ¿no? De violación y otro, ¿no? Pero, por ejemplo, las violaciones estadísticas de Estados Unidos, los casos de abortos por violación es menos del 1%. ¿Qué más que nos dice la palabra? En cuanto a géneros, la palabra dice claramente, ¿no? Que solo hay dos géneros. En Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, así más directo, ¿no? No hay. Y de eso tenemos que llenarnos. Por eso es importante que estudiemos la palabra. Voy rápido, ya vamos para el final. Otra cosa, los actos homosexuales también. ¿Qué nos dice la palabra? Porque, no sé si han visto, pero ya hay iglesias inclusivas, LGBTs, donde te dicen, ¿no? Que básicamente te dicen que porque se aman y porque Dios es amor, entonces Dios bendice esa unión. Pero tiene un concepto del amor de Dios que es muy diferente al que viene a la Biblia. Y la Biblia sí nos dice cuál es la posición de Dios en cuanto a los actos homosexuales. En Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y en Levítico 20:13. Si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. También más claro que eso no hay. Entonces, la verdad no sé de dónde sacan que Dios bendice esas uniones, porque no es cierto, ¿no? Te hacen todo un análisis del griego, ¿no? Sobre este tema, pero se les olvidan todo el resto de la Biblia. Entonces, y algo más, todos esos movimientos de iglesias LGBTs y otras tienen esa idea de la desconstrucción de la palabra, ¿no? Ahora está ese término de deconstrucción, donde todo lo analizas, lo desconstruyes, lo vuelves a analizar, quitas lo que se enseñaba antes y lo vuelves a analizar a la luz o de acuerdo a los tiempos en los que vivimos, a las nuevas, digamos, regulaciones sociales que hay en este mundo y de acuerdo a tu experiencia propia. Y por eso llegan a esas herejías, ¿no? Conclusiones herejías de que Dios bendice el acto homosexual entre dos hombres. Pero ¿qué nos dice la palabra en Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, no podemos reinterpretar la palabra según nuestras ideologías y filosofías. Y cuarto y último paso, tenemos que pedir a Dios que nos dé revelación. Y para que Dios nos dé revelación, tenemos que pasar tiempo con Dios. Para que nos dé revelación sobre la correcta interpretación y aplicación de su palabra, ¿no? Y para que conozcamos Dios a través de la oración y a través del análisis de su palabra. En Colosenses 1:9-10 dice, por esta razón también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? La iglesia oraba para que todos adquirieran
ese conocimiento, esa sabiduría para conocer la palabra de Dios y a través de ella conocer a nuestro Señor. Entonces les invito a que como iglesia oremos para que como iglesia conozcamos, nos dé sabiduría para interpretar correctamente la palabra y para aplicarla correctamente en nuestras vidas. Ya hemos iniciado eso, ¿no? Con los estudios en casa, pero tenemos que seguir, como decía Isaac, ¿no? El río fluye, entonces tenemos que seguir fluyendo y adquiriendo el conocimiento de Dios y de su voluntad. Y para terminar, quiero que leamos Proverbios 2 y que nos quedemos también con eso, que dice: Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos, si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. No del mundo, de Dios. Bien, Andy. Entonces vamos a orar y muchas gracias, Señor, por el mensaje que nos dices hoy. Sabemos que tú no nos quitaste del mundo, sino que nos dejaste en el mundo para hacer esas lámparas. Y esas lámparas no deben de esconderse debajo de la cama, sino que tienen que estar puestas en lo alto para que podamos iluminar al mundo a través de tu palabra, que seamos esos estandartes, esos faros a los que las personas de este mundo puedan llegar hasta ti, Señor. Te pedimos también que cambies y renueves nuestra mente, que nos quites de nuestra mente todo lo que proviene del mundo, toda esa mentira, esas falsedades, esos engaños que están en el mundo, y que al contrario nos llenes de tu verdad, que nuestra mente se llene y que no quede ni un solo rincón para esa mentira. Ayúdanos también a ser valientes, a tener ese coraje, esa valentía, con inteligencia y sabiduría para levantarnos en contra de esas ideologías falsas, satánicas, diabólicas, y para declarar tu verdad al mundo. Sabemos que la iglesia ha sido perseguida y sigue siendo perseguida en algunos lugares justamente por levantarse, pero sabemos que tú estás con nosotros y que tú nos protegerás y que de todas formas la meta es la vida eterna. Ayúdanos a no vivir en el egoísmo, en poner el yo antes que ti. Todas esas filosofías ponen al yo, a la persona en el centro, pero nosotros te queremos poner a ti en el centro, que tú nos guíes, que tú seas nuestro protector, nuestro proveedor, que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría provenga de ti, y que tú nos guías día tras día, y que seamos un ejemplo, empezando con nuestra familia, en nuestra iglesia, que nos levantemos desde aquí, desde el púlpito, desde nuestras casas, desde los grupos de estudios, desde los diferentes grupos que tengamos en Río, y que protejamos también a nuestros niños, que les vayamos enseñando cuál es tu verdad, que desde temprana edad tu verdad llene sus mentes y no las mentiras de este mundo. Te damos gracias, Señor, y bendecimos a todos nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.